Bueno, pues mi nombre es Carolina Martínez Moreno y soy desde hace 35 años profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad. He estado en otras universidades y desde el año 2008 en condición de catedrática. Bueno, esta pregunta es una pregunta para mí un poco comprometida, porque no voy a dar la idea de esa persona con una tremenda vocación que persigue un sueño en absoluto. Yo no tenía ni vocación jurídica ni vocación docente, era una estudiante brillante en todas las disciplinas, pero sobre todo en ciencias. Me hubiera gustado estudiar matemáticas, pero bueno, por distintos avatares de la vida que no vienen ahora al caso explicar aquí con detalle, acabé en Derecho, pues como tanta gente, ¿no? que acaba en Derecho sin saber muy bien dónde se mete. Y bueno, pues también la verdad es que me incorporé a la universidad. En aquella época no había un programa tan estructurado y tan institucionalizado de becas, aunque ya había becas de FPI. Pero bueno, sencillamente yo tuve una muy buena nota en Derecho del Trabajo y el profesor que fue mi iniciador en esta materia consiguió que me concedieran una beca en quinto curso. Y yo estuve haciendo una investigación, bueno, de aquella manera, en aquella época, pues una cosa pues un trabajo, ¿no? De alumna. Y cuando terminé la carrera, era un área de conocimiento que estaba en una situación también muy peculiar porque no había nadie, no había ningún profesor de plantilla funcionario, no había catedrático, no había titulares. La docencia reposaba sobre las espaldas pues muy esforzadas y sí muy vocacionales de dos abogados, Justo de Diego y Juan Menéndez Llanot. Y fue, bueno, bueno, digo yo que algo tendría que ver que yo había sido una buena alumna, pero sobre todo pues porque había una necesidad, casi una emergencia de profesorado. Y salió una plaza de ayudante y me presenté sin saber muy bien dónde me metía, insisto, y aquí estoy. Pues bueno, hago un inciso. Aprovecho desde aquí para darles un abrazo muy fuerte a esas dos personas que he mencionado, a Juan Menéndez Llanot y a Justo de Diego, porque siendo abogados en ejercicio y compaginando su actividad con la de la enseñanza, la verdad es que me enseñaron lo primerito y lo más básico que yo tuve que aprender. Por cierto, yo tardé muchísimo en empezar a desarrollar una carrera académica normal, pues porque estoy hablando de que yo me incorporé en el 85, hasta el año 89 no hubo un catedrático asentado en Oviedo, que fue el profesor García Murcia, y gracias al cual pues ya hay un equipo, pues que no lo digo yo, que lo dice la gente fuera, ¿no? Que es un equipo de prestigio de investigadores jóvenes y no tan jóvenes ya, pero bueno, un poco para que os deis un poco impresión de cuál fue mi inicio tan raro, ¿no? Tan extraño, pensado desde ahora sobre todo, ¿verdad? Y en cuanto a dificultades, pues mira, yo no sé si tiene que ver con que nosotros somos una disciplina dentro del derecho relativamente moderna, reciente. Eso significa, y eso sumado a que la mayor parte de los grandes maestros, como pudieron ser Manuel Alonso Solea o Luis Enrique de la Villa, o Alfredo Montoya, o Miguel Rodríguez Piñero, nada menos, te estoy hablando de nombres de pesos pesados, o Juan Rivero en Zaragoza, eran hombres catedráticos de los antiguos, pero que ya tenían muchas mujeres discípulas. No te digo nada, Manuela Solea, nada menos que María Emilia Casas Bahamonde, la primera magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional, mujer. Entonces, tal vez por esa característica de la disciplina de Derecho del Trabajo, yo no tengo la impresión de que hayamos tenido particulares obstáculos las mujeres que hemos decidido iniciar nuestra carrera universitaria de la mano de esos grandes maestros
en ser apoyadas y en ser promocionadas. La verdad es que es posible que Derecho del Trabajo sea la disciplina que tiene más catedráticas mujeres de todo el panorama del derecho. Y además mujeres, ya te digo, con carrera, prestigio y reconocimiento al punto de esta profesora María Emilia Casas y otras muchas, ¿no? Y ahora mismo yo pienso, por ejemplo, en mis amigas, en mis compañeras a las que yo conocí cuando empecé a sacar la cabeza de Oviedo y a poder ir a congresos, a encuentros académicos, universitarios, científicos, jornadas, todas o casi todas las chicas de mi quinta y más jóvenes a las que yo conocí en aquel momento, pues muchas de ellas son catedráticas ya, no te digo todas, pero bueno, la mayor parte, y luego las demás generaciones siguientes también hay muchísimas mujeres. Esto no significa que ni yo personalmente lo haya percibido, ni lo haya percibido en mi entorno, o en mis colegas, o en mis compañeras. Eh, Eso no significa que en otras disciplinas, y no solamente de derecho, sino en otras carreras, haya podido conocer y directamente y tener contacto y amistad con mujeres que sí han tenido dificultades y se han tropezado pues con actitudes machistas o directores de tesis que luego acaban promocionando antes a un hombre o porque simpatizan más con él o porque sencillamente a veces las comunicaciones, ten en cuenta que la carrera universitaria, Ignacio González Rey decía que solo había tres estamentos similares, que eran el ejército, la iglesia y la universidad, ¿no? Donde a veces esto ya afortunadamente ha cambiado mucho. No contaba solo tu valía, tus méritos, tu currículum, tu trayectoria, tu dedicación, tu vocación, tus sacrificios, cuanto, porque hay una parte de relación personal muy importante y claro, donde entra lo personal, a veces no sabemos relacionarnos bien y no solamente por una cuestión de ser mujer o hombre, también depende de la simpatía, del talante, de la sintonía que tú puedas tener con alguien, ¿no? Yo, como te digo, creo que por suerte me da la impresión de que todo esto ahora es mucho más fácil, más sencillo, está mucho más, también está mucho más engrasado. Ten en cuenta que estamos hablando de 30 años, 30 y pico años. Las cosas han ido cambiando, por fortuna. Sí, hombre, es una, claro que sí. Yo creo que las cosas han ido mejorando y creo que hay también parámetros o procedimientos más objetivos para la promoción. Cuando yo empecé y durante muchísimo tiempo, tú hacías una tesis, publicabas un poquito y como había mucha, por suerte, había mucha cancha, mucho margen para consolidar profesorado, porque las plantillas eran todavía plantillas pues, que no alcanzaban a, a dar capacidad o abarcar toda la capacidad docente investigadora en un área de conocimiento, pues era muy sencillo. Te ponían un tribunal y te hacían catedrático o titular. Yo creo que los procedimientos que hay ahora y que ya lleva habiendo durante bastante tiempo, siendo pues muy cuestionables desde el punto de vista de su objetividad o de la razonabilidad y proporcionalidad de lo que están pidiendo la gente para acreditarse, para que pueda promocionar, sumado a las dificultades que existen ahora mismo, pues entre los recortes, entre que ya somos muchos, que ya hay muchísimas dificultades para mucha gente muy valiosa, para poderse quedar en la universidad y para poderse consolidar y promocionar como profesionales de la universidad, como investigadores y como docentes. Yo creo que con todo, esos procedimientos han introducido más objetividad y más distancia. Entonces ahora no es tan sencillo que sencillamente por una cuestión de afinidad personal o de amistad bueno, o de apoyo de una persona, la gente se consolide y se promocione. Eso no significa que
que no haya que yo no sea que yo no haya mayor otro tipo de funcionamiento no tan claramente machista o no tantas claramente machista, no significa que no haya comportamientos machistas, claro que lo sigue habiendo. Y sobre todo, más que, fíjate, yo creo que más que si tenemos que localizar o identificar dónde está la brecha entre las mujeres y los hombres en el ámbito académico, yo diría que no es tanto en la posibilidad de consolidarte y de promocionarte. Sigue habiendo muchas dificultades. Hace poco, bueno, estamos hablando continuamente de compensar la desventaja con la que juegan muchas mujeres respecto de los hombres o de sus compañeros varones cuando se deciden a ser madres, ¿no? Cuando tú dejas yo estuve una temporada en la NECA de vocal de la Comisión de Acreditación a Cátedra y veíamos muchos expedientes y currículums donde tú decías, bueno, fíjate, esta mujer que era una investigadora de primera línea, ay, qué raro, mira, que no tiene sexenios en este periodo o que en esta época, mira, tiene menos estancias en el extranjero o ha publicado menos. Y claro, normalmente coincidía con los periodos de tiempo en los que esa investigadora había decidido pues, ser madre. Eso sigue siendo un problema, un gran hándicap. No tanto porque haya machismo así burdo, cuanto porque sencillamente el sistema no contempla cómo se puede compensar esos periodos en que la actividad investigadora de las mujeres se desintensifica o baja de intensidad por esa razón. Eso por una parte. Y luego, evidentemente, en el tema de los cargos académicos. Todavía no ha habido en Asturias, en la Universidad de Oviedo, una rectora. El otro día escuchaba o leía que en el debate de los dos candidatos, esta cosa tan delicada que se ha producido en estas semanas, habían coincidido los dos en que era el momento de que hubiese una rectora. Bueno, de momento no la hay. Cuando hubo oportunidad de tener una rectora, pues no tuvo apoyos. Quiero decir que ahí sí tenemos un problema. Y coincide, desde mi conocimiento de lo que ocurre en una empresa privada, que cuando los sistemas de promoción o de acceso a puestos de responsabilidad o a cargos, en este caso académicos, o me da igual que sea una empresa privada, una gran empresa o una empresa mediana, cuando eso depende de la libre designación y la libre designación depende de hombres, suele ser bastante más difícil que las mujeres obtengan el respaldo necesario para acceder ahí. Y luego hay otra cosa que se llama brecha de ambición, que dice, según algunos estudios o algunas estadísticas o algunas encuestas, que esto es una especie de bucle, una especie de círculo vicioso. Porque a veces se nos reprocha que no estamos en esos lugares de responsabilidad porque nosotras mismas declinamos estar, porque no nos apetece, porque preferimos, que puede ser cierto. Pero también tiene que ver con que como hay esa expectativa de falta de apoyo suficiente, muchas mujeres se fatigan y sencillamente se desmotivan y deciden desistir de esa promoción en ese tipo de puestos. Con lo cual, ese es otro problema, junto al que apuntaba anteriormente, de la intensidad de dedicación derivada de la maternidad y de las responsabilidades. Ese es otro problema que sí tenemos que superar. Esa es una pregunta que me toca un poco la fibra, Borja, porque yo he confesado al principio que yo no tenía ni vocación jurídica ni vocación docente. Y a mí me hubiera encantado hacer la carrera de matemáticas o la carrera de biología, haber sido una investigadora de esas, de las de verdad. Lo digo con muchas comillas y seguro que luego me vas a preguntar a propósito de esto. Y ahora mismo, y luego lo pensaba, digo, pero si yo no quería dar clases, y cuando hice la carrera de Derecho, al final, y surgió la posibilidad de quedarme en la universidad,
Y acabé dando clase, yo decía, jo, esto sí que es un chiste, ¿no? Parece una paradoja de la vida, una broma. Y muchas veces he pensado, digo, bueno, pues ya puestos a estar explicando con una pizarra detrás o ahora una pantalla delante y un PowerPoint y hablándole a un aula, yo casi me hubiera gustado más estar explicando logaritmos yo qué sé, literatura clásica, ¿no? Me parece que el derecho es una disciplina. Y lo digo yo que creo que no soy mala docente, ¿eh? Y tengo muchísimas satisfacciones dedicándome a lo que me dedico, mm, que son incomparables, ¿eh? No las tendría en ningún otro sitio seguramente. Pero tengo para mí que explicar derecho, de derecho, otras más humanistas, sería mucho más agradecido. Me parece que es una disciplina un poco árida, un poco antipática. Pero bueno, también eso ha sido un reto, ¿eh? También eso ha sido un reto y también eso, combinado con que yo he podido tener alguna experiencia fuera del ámbito académico, en el ámbito profesional, pues en esas cosas que hago, ¿no? De mediaciones, de arbitrajes, del Tribunal Supremo, de presidencia de un organismo especializado en materia de negociación colectiva y el contacto que eso me ha proporcionado de tener con la gente que está en la calle, ¿no? Y que me ha enseñado tantísimo. Eso me lo hace más fácil, ¿no? Porque me parece que eso hace que sea más atractivo lo que yo puedo transmitir y lo que yo puedo dar a conocer. Pero no sé, tal vez estaría explicando, me gustaría estar haciendo, dar clase, pues eso, de matemáticas, por ejemplo. Pero vamos, estoy muy feliz como estoy, ¿eh? Mira, esta es sobre si el derecho es una ciencia o no lo es, o es un arte, o es una técnica, o es una mezcla de todo y un poco un poco de todo y nada, en realidad. Esta pregunta te la responde muchísimo mejor Leonor que yo, ¿eh? Leonor Sardías, seguro que sí. Bueno, ese es un debate eterno de los filósofos, de los teóricos, de nosotros mismos. Eh, Evidentemente, las ciencias sociales no son igual que las ciencias experimentales o las ciencias naturales o las tecnológicas, ¿no? No manejamos el mismo tipo de conocimiento, de metodología, de procedimientos, es completamente diferente. Y dentro de las ciencias sociales y de las humanidades, el derecho es todavía singular. Yo me acuerdo cuando llegué a la NECA, cuando entré en la reunión, en la primera reunión a la que asistí, que compartía pues con pedagogos, con especialistas en educación, con psicólogos, con economistas, con sociólogos. Cuando me vieron entrar dijeron, hombre, por fin una de derecho, pero mira que sois raros, ¿eh? Pues sí, somos raros. Es que el derecho es algo completamente singular. Y sobre qué presupuestos o qué premisas o qué características tiene que tener un conocimiento para ser ciencia, mira, yo no me hago esas preguntas. Sencillamente pienso, sí, estudiar, profundizar en el conocimiento de una disciplina para poder explicarla, entenderla, darla a entender y comprender y que pueda tener alguna utilidad, que la tiene enorme en la práctica, y poder trasladar todo eso y que todo eso se retroalimente con un método, con un material característico. Yo, para mí, eso me conforma. Evidentemente, la construcción conceptual científica del derecho y del derecho al trabajo está hecha. Y lo que nosotros hacemos no tiene esa finalidad, pero tiene otra, que a lo mejor puedes llamarlo transferencia, divulgación, me da lo mismo. Tenemos, nos dedicamos a lo mismo que hace cualquier otro científico: analizar, estudiar, sistematizar, ordenar, clarificar y que eso pueda tener una proyección práctica o una utilidad práctica. Con eso me conformo. No me da el tiempo para preguntarme si hago ciencia en el sentido, desde luego no en el sentido de las ciencias naturales o de las ciencias experimentales, pero desde luego
en la esencia, en el núcleo de lo que es lo que hacemos, por supuesto.